¿Te has preguntado por qué en muchas familias la relación entre suegras y nueras parece destinada al conflicto? En algunos hogares, esta tensión se convierte en una barrera invisible que desgasta la paz y envenena la convivencia. Pero la Biblia no guarda silencio ante este tema. En Miqueas 7:6 leemos: porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su casa. Esta declaración no es solo una observación social, sino una revelación espiritual que expone cómo el enemigo busca sembrar división justo donde debería habitar el amor. Hoy profundizaremos en las raíces espirituales de este conflicto y revelaremos las claves bíblicas para entender por qué ocurre y cómo enfrentarlo. Te mostraremos cómo sanar estas relaciones desde la verdad de Dios, restaurando lo que el enemigo intentó destruir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, cuando Dios estableció el primer hogar en el jardín del Edén, el enemigo ha buscado infiltrarse en las relaciones más íntimas y sagradas del ser humano. Allí, en medio de la perfección, fue donde comenzó la ruptura. No fue casualidad que Satanás atacara primero a la mujer, sembrando duda en su mente, distorsionando las palabras de Dios y provocando una caída que hasta el día de hoy sigue trayendo consecuencias. Desde entonces, el conflicto en las relaciones familiares no solo es común, sino profundamente espiritual. Una de las batallas más silenciosas, pero más destructivas, ocurre entre dos figuras fundamentales del entorno familiar, la nuera y la suegra. Y aunque a menudo se percibe como un simple problema de carácter, temperamento o generaciones, la verdad es mucho más profunda. En Miqueas 7:6 encontramos una revelación inquietante. Porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su casa. Esta declaración no es una hipérbole cultural, es una advertencia espiritual. Nos muestra que dentro del mismo núcleo familiar pueden esconderse fuerzas de división que no provienen simplemente del ego o de malos entendidos, sino de una lucha que va más allá de lo visible. El conflicto entre nueras y suegras es muchas veces el eco de una fractura espiritual que se arrastra por generaciones y que solo puede ser sanada a la luz de la palabra de Dios. El libro de Génesis nos muestra que desde el principio, después de la caída, Dios pronunció una maldición sobre la serpiente, la mujer y el hombre, estableciendo que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la de la mujer. Génesis 3:15. Esta enemistad no se limita a una figura simbólica, sino que representa una lucha permanente entre lo que es de Dios y lo que se opone a Él, una lucha que muchas veces se manifiesta en las relaciones más cercanas. Cuando una nuera entra en la familia, no solo se convierte en la esposa del hijo, sino que ocupa un nuevo lugar espiritual en la estructura familiar. Ya no es solo la joven que enamoró al hijo, es ahora parte de un nuevo diseño divino, el de una sola carne que Dios establece en el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Este principio, aunque claro, es muchas veces ignorado. Aquí se revela que el hombre debe separarse emocional y espiritualmente de la casa de sus padres para establecer una nueva unidad. Pero cuando este proceso no ocurre correctamente, lo que sigue es confusión de roles, intromisiones y sobre todo resentimientos. Muchas suegras, sin mala intención, intentan mantener su lugar central en la vida del hijo, olvidando que ese rol fue entregado por Dios a su esposa. Y muchas nueras, en su inseguridad, ven a la madre del esposo como una amenaza, como una rival que no cede el espacio. El enemigo utiliza esta brecha para amplificar heridas, generar celos,
activar temores ocultos y destruir la paz que debería reinar en el hogar. Uno de los ejemplos más ilustrativos en la Biblia es el de Noemí y sus nueras. En el libro de Ruth encontramos una historia profundamente reveladora. Tras la muerte de sus esposos, Noemí decide regresar a su tierra. Sus dos nueras, Ruth y Orfa, la acompañan al principio. Pero cuando Noemí les insiste que vuelvan a sus familias, solo Ruth decide permanecer con ella. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Este pasaje no solo habla de lealtad, habla de una conexión espiritual que trasciende la sangre. Ruth entendió algo que muchas nueras de hoy no comprenden: que la suegra no es una enemiga natural, sino una figura que puede formar parte del propósito divino. Y del otro lado, Noemí también representa algo esencial: una suegra que no impone, no manipula, no exige. Le ofrece libertad a sus nueras, no las ata a su dolor ni las hace responsables de su futuro. La decisión de Ruth fue nacida del amor, no de la presión. Y Dios premió esa relación con redención, restauración y propósito. Ruth se convirtió no solo en esposa de Buz, sino en parte de la genealogía de Jesucristo. Una nuera y una suegra que caminaron en unidad, y Dios las usó para traer redención a la historia de la humanidad. Esta historia nos muestra que cuando la relación se construye sobre principios divinos y no sobre emociones desordenadas, puede convertirse en un canal de bendición intergeneracional. Pero ¿por qué esto es tan difícil hoy? Porque muchas veces la relación entre suegra y nuera no comienza sobre bases espirituales, sino sobre expectativas humanas. La suegra espera que la nuera haga las cosas como ella las hacía, y la nuera espera que la suegra no se meta en su vida. Pero ninguna de estas posiciones está sustentada en el amor ágape que la Biblia nos enseña a practicar. En 1 Corintios 13:5 se nos dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sin embargo, en muchos hogares, lo que predomina es la autojustificación, el orgullo silencioso y la falta de diálogo sincero. Dios no diseñó a la familia para vivir en tensión constante. Pero cuando no reconocemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, Efesios 6:12, comenzamos a pelear con las personas en lugar de resistir al verdadero enemigo. Va construyendo muros invisibles, pero cada vez más altos. Y aunque en la superficie hay cordialidad, por dentro hay dolor, resentimiento y desconfianza. La falta de perdón se convierte en una prisión espiritual que contamina no solo la relación directa, sino toda la atmósfera del hogar. Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Este principio es vital. Una familia donde la nuera y la suegra no se toleran es una casa que se debilita espiritualmente. En muchas consejerías cristianas se escucha lo mismo una y otra vez: mi suegra no me acepta, mi nuera me ignora, ya no soporto más esta tensión. Pero lo que rara vez se dice es: he orado por ella, le he pedido perdón, he renunciado a mis derechos para ganar paz, porque ese es el camino del reino. Jesús nos llamó a morir al yo, a perdonar 70 veces 7, a bendecir a los que nos ofenden. Y si somos capaces de amar al enemigo, ¿cómo no vamos a amar a quien Dios ha colocado dentro de nuestra familia? Es tiempo de desmantelar la mentira. El enemigo ha hecho creer que este conflicto es inevitable, que es normal que suegra y nuera no se lleven. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La normalidad bíblica es la restauración, la unidad y la paz. El Salmo 133 declara: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía no es ausencia de diferencias, sino presencia de amor. No significa pensar igual,
sino decidir perdonar, servir y honrar por encima de las emociones. Una nuera puede convertirse en una hija espiritual para su suegra si ambas se rinden ante Dios. Y una suegra puede ser una mentora, una fuente de sabiduría si decide bendecir en lugar de criticar. Pero esto requiere valentía espiritual, requiere renunciar al deseo de tener la razón y buscar tener paz. Significa renunciar al orgullo silencioso que dice, ella debe dar el primer paso, y abrazar la humildad que declara, yo quiero ser instrumento de sanidad en mi familia. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios siempre ha bendecido a las mujeres que eligen la obediencia sobre la reacción emocional. Abigail, que intervino con sabiduría para evitar una tragedia familiar. Esther, que usó su influencia para salvar a su pueblo. María, la madre de Jesús, que aceptó el plan divino con humildad absoluta. Mujeres que supieron cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo cuándo orar. Si hoy tú eres una nuera que no puede más con su suegra, o una suegra que siente rechazo de parte de su nuera, detente un momento. Este conflicto no es solo tuyo, es una batalla espiritual y la victoria comienza en la intimidad con Dios. A veces basta una sola conversación guiada por el Espíritu Santo para cambiar años de dolor. Otras veces se necesita un proceso. Pero la palabra dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso incluye a tu nuera, eso incluye a tu suegra. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, pero necesita corazones dispuestos, no perfectos, solo dispuestos. La primera puerta que se debe cerrar es la de la crítica. Cada palabra que siembras, ya sea a favor o en contra de tu familia, tiene poder. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si constantemente hablas mal de tu suegra, estás alimentando el conflicto. Si le cuentas a tu esposo todo lo negativo que hace su madre, estás sembrando división. Y si eres suegra y cada visita está llena de reproches velados, de comentarios con doble filo, estás robando paz al hogar de tu hijo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es restaurar. La voluntad de Dios es transformar. La voluntad de Dios es tomar esa relación rota y convertirla en un testimonio vivo de su poder. Como Ruth y Noemí, como tantas mujeres en la Biblia que eligieron amar en lugar de pelear, bendecir en lugar de competir, construir en lugar de derribar. Hoy es el tiempo de comenzar de nuevo. Este conflicto no tiene que ser tu historia final. La relación entre nuera y suegra no está condenada a la rivalidad. Está llamada a ser un vínculo de edificación, un espacio donde la gracia de Dios fluya y donde su propósito se cumpla en unidad. Todo comienza con una decisión. ¿Estás lista para rendir esa herida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sane lo que creías imposible? La restauración empieza en el espíritu y desde allí transformará cada palabra, cada gesto y cada relación. Dios está listo para actuar. ¿Y tú? En el interior de muchos hogares donde aparentemente todo funciona con normalidad, hay un tipo de tensión que no se ve pero se siente. Una atmósfera cargada que habita en los silencios incómodos, en los gestos contenidos, en las palabras que se dicen y en las que se evitan. Se trata de esa compleja y muchas veces conflictiva relación entre la nuera y la suegra. No es una guerra declarada, pero sí una batalla constante de voluntades, de expectativas, de territorios emocionales. Y aunque muchos lo consideran un asunto de carácter o de malentendidos, la Escritura nos lleva más allá, revelando que este tipo de fricción nace de dos dinámicas espirituales profundamente humanas: el deseo de control y la necesidad de afirmación. Una lucha que no solo define cómo se relacionan, sino qué espíritu gobierna en ese hogar. En el corazón de muchas suegras se oculta un deseo muy sutil pero poderoso: mantener una forma de autoridad sobre el hijo, sobre su vida,
sobre las decisiones que ahora le corresponden a él y a su esposa. Aunque el rol ha cambiado, el apego no ha sido transformado. El paso de madre principal a figura secundaria es uno de los procesos más difíciles que algunas mujeres enfrentan. Y cuando ese cambio no se acepta desde la visión de Dios, surge una necesidad de controlar, de supervisar, de corregir, incluso sin palabras. A menudo lo hacen bajo la bandera del amor, del consejo, de la experiencia. Pero detrás de esa fachada puede esconderse un temor profundo, el miedo a quedar fuera, a perder influencia, a dejar de ser necesaria. El problema es que donde el control toma el lugar de la confianza, la gracia se retira. Y donde el deseo de dirigir reemplaza el llamado de bendecir, se abre una puerta para la manipulación. La palabra es clara respecto a las motivaciones del corazón. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón de una suegra no ha sido sanado por Dios, su manera de relacionarse será desde la inseguridad, desde el temor, desde la resistencia a ceder el espacio que ya no le corresponde. Esta actitud no solo daña la relación con la nuera, sino que desordena el principio de autoridad espiritual que Dios ha establecido para la nueva familia. Pero también es cierto que muchas nueras llegan a la relación con una profunda necesidad de ser validadas. Anhelan ser reconocidas como la mujer que ahora tiene el corazón del hijo. Buscan ser vistas, aceptadas, respetadas. No por capricho, sino porque es legítimo desear construir un hogar donde su voz sea escuchada, donde sus decisiones sean respetadas, donde su presencia tenga un lugar genuino. Sin embargo, cuando esta afirmación no llega, cuando se sienten examinadas, comparadas o corregidas constantemente, nace en ellas una respuesta defensiva. Comienza un ciclo de autodefensa que se disfraza de frialdad, de independencia radical, de silencio calculado. Pero en el fondo lo que hay es una herida sin resolver. El conflicto se intensifica cuando ambas actúan desde su dolor. La suegra buscando mantenerse vigente a través del control, y la nuera intentando protegerse al desconectarse emocionalmente. Y en medio de esta lucha, el hijo y esposo queda atrapado, dividido, confundido, sin saber cómo restaurar la armonía que se ha perdido. Pero esta batalla no se resuelve con reglas humanas, sino con entendimiento espiritual. Y es aquí donde la Biblia nos ofrece discernimiento para ver más allá de las actitudes y penetrar en las verdaderas motivaciones. En Santiago 3:16 se nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta advertencia expone una realidad espiritual. Cuando los celos y la competencia gobiernan en el corazón, lo que sigue es desorden y una apertura al enemigo. El enemigo no necesita un gran escándalo para entrar. Le basta una relación fracturada por dentro. Le basta una conversación cargada de resentimiento, una mirada con desprecio, una palabra dicha con intención hiriente. A partir de allí, comienza a operar en esa relación una obra que destruye la unidad y roba la paz del hogar. Este es el motivo por el cual muchas suegras y nueras no logran construir un vínculo saludable, porque detrás de cada desacuerdo superficial hay una raíz espiritual no tratada. Hay temores que no han sido rendidos a Dios, hay inseguridades que no han sido sanadas, hay áreas donde el yo aún quiere gobernar, y si no se rinden al Señor, terminan operando bajo un espíritu de rivalidad que no tiene lugar en el reino de Dios. La rivalidad es un fruto de la carne, no del espíritu. Gálatas 5:20 la menciona dentro de las obras de la carne, junto con la enemistad, los pleitos y los celos. Todas estas actitudes son incompatibles con la presencia del Espíritu Santo en un hogar. Cuando una nuera se siente constantemente medida con la vara de la suegra, y cuando la suegra vive pendiente de señalar los errores de la nuera, ambas están perdiendo la oportunidad de edificar juntas.
El libro de Romanos nos recuerda que debemos edificarnos unos a otros, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Pero la edificación solo es posible cuando hay humildad, cuando ambas partes están dispuestas a reconocer que no se trata de quién tiene la razón, sino de qué espíritu está dirigiendo esa relación. La palabra también nos habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23, donde encontramos características como el amor, la paciencia, la benignidad y el dominio propio. Estos frutos no se producen automáticamente, requieren rendición diaria, requieren que tanto la nuera como la suegra se expongan delante de Dios y permitan que su carácter transforme sus reacciones. Donde hay dominio propio, no hay palabras hirientes lanzadas sin pensar. Donde hay benignidad, hay disposición para escuchar. Donde hay paciencia, hay tolerancia ante las diferencias. Uno de los errores más frecuentes en esta relación es asumir intenciones en lugar de buscar entendimiento. La suegra cree que la nuera actúa por rebeldía, cuando en realidad puede estar actuando desde el temor. La nuera cree que la suegra está siendo invasiva, cuando tal vez solo está intentando mantenerse cerca. Pero sin diálogo, sin oración, sin discernimiento, lo que nace es juicio. Y el juicio endurece el corazón, destruye la empatía y cierra la puerta a cualquier posibilidad de restauración. Jesús nos dio un modelo claro de cómo debemos relacionarnos con los demás. En Juan 13:14-15, luego de lavar los pies de sus discípulos, les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Él, siendo Dios, tomó la posición más humilde para enseñarnos que el verdadero liderazgo, el verdadero amor, la verdadera autoridad se expresan en el servicio. Una suegra que sirve en amor desarma cualquier resistencia. Una nuera que honra con humildad rompe toda muralla, porque donde hay humildad, el orgullo no puede mantenerse. A menudo el conflicto se perpetúa porque ninguna quiere ceder. Ambas esperan que la otra cambie primero. Pero en el reino, el que toma la iniciativa es el que tiene más madurez espiritual. Filipenses 2:3-4 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este tipo de actitud rompe la lógica del mundo y abre paso a la reconciliación. Un hogar dividido por una relación tensa entre suegra y nuera no puede ser un canal pleno de bendición. La unidad es el requisito para que la unción de Dios fluya con libertad. En el Salmo 133 se declara que allí, donde hay armonía, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero esa armonía no es el resultado de esperar que las emociones cambien solas. Es fruto de decisiones espirituales intencionales. Decisiones como callar cuando se quiere responder, bendecir cuando se ha sido herido, orar cuando se ha sido ignorado. Porque esas decisiones abren el cielo sobre un hogar y cierran las puertas al enemigo. El control y la necesidad de afirmación son dos fuerzas que chocan cuando no se han rendido a Dios. La suegra que no ha entregado su deseo de mantener el control termina oprimiendo. La nuera que no ha rendido su necesidad de ser vista termina aislándose. Pero cuando ambas se acercan al Señor, Él comienza a transformar esa dinámica. Donde antes había sospecha, Él trae confianza. Donde había orgullo, Él siembra gracia. Donde había distancia, Él restaura la cercanía. Porque Dios no solo restaura lo que está roto, sino que establece relaciones que testifican de su poder. El enemigo odia la unidad. Sabe que una familia unida en el espíritu es una amenaza para sus planes. Por eso siembra estas tensiones, especialmente en vínculos tan cruciales como el de la suegra y la nuera. Pero si se expone esta estrategia y se rechaza en el nombre de Jesús,
esa relación puede convertirse en un testimonio de victoria espiritual, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo que hoy parece irreconciliable, mañana puede ser una fuente de bendición para toda la casa. La transformación comienza cuando dejamos de actuar desde la carne y comenzamos a caminar en el Espíritu. Cuando decidimos morir al deseo de tener la última palabra y comenzamos a buscar el corazón de Dios. Cuando entendemos que nuestro valor no depende de cómo nos perciben, sino de lo que Dios dice que somos. La suegra no necesita controlar para sentirse valiosa. La nuera no necesita afirmación externa para tener identidad. Ambas deben mirar a Dios como su fuente y dejar que Él les muestre su verdadero lugar en la familia. No se trata de ceder por debilidad, sino de rendirse por obediencia. No se trata de soportar en silencio, sino de actuar con sabiduría. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Una suegra que decide ser pacificadora construye puentes. Una nuera que elige el camino del respeto rompe con los patrones del mundo y establece un nuevo modelo de relación. Así como la rivalidad entre mujeres destruye, la unidad entre ellas edifica. Dios no nos ha llamado a competir, sino a complementarnos, a levantar unas a otras, a reflejar su carácter a través de nuestras relaciones. Cuando una suegra ora por su nuera y una nuera bendice a su suegra, algo en el mundo espiritual comienza a cambiar. La atmósfera del hogar se transforma, la presencia de Dios desciende y lo que era terreno de conflicto se convierte en tierra fértil para el propósito divino. Toda restauración comienza con una rendición. Hoy puede ser el día en que se detiene el ciclo, el día en que la sospecha cede al amor, el día en que el control se rinde al servicio, el día en que la afirmación se recibe del cielo y ya no se exige en la tierra. Porque cuando Cristo es el centro de la familia, todo se alinea, todo cobra sentido, todo comienza a sanar. Y lo que parecía perdido se convierte en una evidencia viva de que Dios habita en medio de los que deciden amar. Uno de los principios más profundos que sostiene la estructura espiritual de toda familia es el de la honra. No se trata de una cortesía social ni de un simple acto de respeto. La honra en la palabra de Dios es una ley espiritual que genera bendición o maldición según sea obedecida o ignorada. Es por eso que la relación entre suegra y nuera no puede ser comprendida ni sanada si no se examina bajo esta verdad. Cuando este principio se quebranta, aunque sea sutilmente, comienzan a abrirse grietas que el enemigo aprovecha para sembrar división, resentimiento y deshonra. Es aquí donde muchas familias experimentan tensiones persistentes, distancias emocionales, silencios cargados y heridas que se agravan con el paso del tiempo. En Éxodo 20:12, Dios establece uno de los mandamientos más fundamentales: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandato no es negociable, ni está condicionado a si los padres son justos, amables o comprensivos. La honra es un acto de obediencia, no de merecimiento. Si este principio rige para la relación con los padres, con mayor razón se extiende al nuevo vínculo que nace al formar una familia. Una nuera no está llamada a honrar únicamente a su esposo, sino también a extender esa honra hacia quienes forman parte de la vida de su esposo, incluyendo a su suegra. Y de la misma forma, una suegra que honra a Dios no puede permitirse tratar con desprecio, juicio o indiferencia a la esposa de su hijo, quien ahora es su familia. La honra es una semilla espiritual que siempre produce cosecha. Cuando se planta en humildad y se riega con obediencia, genera frutos de paz, entendimiento y restauración. Pero cuando se sustituye por la crítica, el desprecio o la indiferencia,
comienza a germinar una raíz de amargura que contamina todo el entorno familiar. Hebreos 12:15 advierte sobre este peligro. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa contaminación puede manifestarse en una conversación cargada de veneno, en una mirada que juzga sin decir palabras, o en actitudes que siembran desconfianza en los corazones. El problema surge cuando las expectativas humanas reemplazan los principios divinos. Una nuera que espera ser amada como una hija, pero no está dispuesta a honrar como una hija, comienza a cerrar su corazón. Una suegra que espera respeto, pero no está dispuesta a sembrar aceptación, comienza a endurecer su trato. Y cuando cada una actúa desde la herida en lugar de hacerlo desde la honra, el conflicto deja de ser interpersonal y se convierte en un asunto espiritual. En ese terreno, el enemigo tiene licencia para operar, porque donde no hay honra, tampoco hay protección espiritual. Romanos 12:10 nos exhorta con claridad: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Este tipo de amor no nace de la simpatía natural, sino del carácter de Cristo formando nuestra manera de relacionarnos. Cuando una nuera decide respetar a su suegra, aunque no la entienda, está sembrando honra. Cuando una suegra bendice a su nuera con palabras de edificación en lugar de comparación, está sembrando honra. Y aunque la otra parte no lo haga aún, quien decide caminar conforme al corazón de Dios comenzará a experimentar una transformación en su entorno. En muchas ocasiones, la deshonra no se expresa con palabras directas, sino con actitudes constantes que desvalorizan. Cuando una suegra opina sobre cada decisión del hogar, como si su juicio fuera superior, está deshonrando la autonomía del matrimonio de su hijo. Cuando una nuera desacredita a su suegra delante del esposo, está sembrando división y quebrantando la unidad. Jesús fue muy claro al declarar en Marcos 3:25: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La unidad no es solamente un deseo, es una necesidad espiritual para que el propósito de Dios pueda cumplirse dentro de una familia. Es común encontrar casos donde la honra ha sido reducida a una cortesía externa. Saludos amables, comentarios neutrales, visitas breves y distantes. Pero la honra bíblica va mucho más allá de la apariencia. Implica valorar al otro desde la perspectiva de Dios. Implica reconocer su lugar en la historia familiar y tratarlo con la dignidad que esa posición merece. Una suegra, aunque ya no tenga el rol principal en la vida del hijo, sigue siendo parte del diseño divino de esa familia. Y una nuera, aunque sea la recién llegada, ha sido colocada allí por el propósito de Dios. Ambas necesitan reconocer que el Señor fue quien unió sus caminos y no pueden deshonrar esa conexión sin deshonrar al mismo Dios que las permitió. En 1 Pedro 2:17 se nos llama a honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Esta instrucción no deja espacio para excepciones emocionales. No dice honra solo si te agradan, ni honra si te han tratado bien. Honrar es una elección que demuestra madurez espiritual y revela si realmente el carácter de Cristo ha sido formado en nuestro corazón. Si en nuestras palabras hay desprecio, si en nuestras acciones hay rechazo, si en nuestros gestos hay juicio, entonces aún no hemos entendido lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo. Una de las razones por las que esta relación se desgasta tan rápidamente es porque ambas partes cargan con historias previas no resueltas. Muchas suegras llevan el dolor de sentirse reemplazadas y muchas nueras cargan con la ansiedad de ser aceptadas. Pero cuando no se someten esas emociones al Señor, terminan proyectándose en actitudes destructivas. La suegra comienza a intervenir donde no debe y la nuera comienza a levantar barreras que impiden cualquier tipo de acercamiento. Así se levanta una muralla invisible, construida con silencios tensos,
decisiones solitarias, comentarios punzantes y miradas llenas de juicio. La honra es la herramienta que derriba esa muralla, no desde el exterior, sino desde el interior. Porque cuando una de las dos decide honrar, aunque la otra aún no lo haga, comienza a operar un principio espiritual de restauración. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar, porque el ambiente donde hay honra es un ambiente donde Él puede habitar. En 1 Samuel 2:30 Dios dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo revela una dinámica directa entre cómo tratamos a los demás y cómo Dios responde a nuestra vida. Si honramos, seremos honrados. Si despreciamos, seremos despojados de gracia. La honra no significa ignorar las diferencias ni aceptar conductas que hieren. Significa responder desde el espíritu, no desde la carne. Significa rechazar la necesidad de tener la última palabra y abrazar el llamado de reflejar a Cristo en todo. Jesús fue deshonrado, humillado y rechazado, y aún así decidió amar. En Filipenses 2:5-7 se nos insta a tener la misma actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta disposición es la clave para toda relación saludable. La disposición a despojarnos del orgullo, del juicio, de la exigencia y vestirnos de humildad. En muchas familias se han normalizado los comentarios irónicos, las respuestas cargadas de sarcasmo, las comparaciones implícitas. Todo esto, aunque parezca menor, contamina. Santiago 3:10 nos recuerda que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos adorar a Dios con los labios el domingo y deshonrar a nuestros familiares el resto de la semana. No podemos orar pidiendo paz en el hogar si nuestras palabras siembran discordia. Es necesario revisar cada expresión, cada tono, cada gesto, porque todo comunica lo que verdaderamente hay en el corazón. Cuando la honra se practica con constancia, se transforma en cultura espiritual dentro del hogar. Se convierte en un lenguaje que edifica, en un aroma que atrae la presencia de Dios, en una atmósfera donde se respira el amor verdadero. No significa ausencia de diferencias, sino presencia de respeto. No significa estar de acuerdo en todo, sino saber cómo hablar, cuándo hablar y cuándo callar. En Proverbios 15:1 se nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder. Puede sanar o herir, puede edificar o destruir. Por eso debemos hablar como quienes han sido llenos del Espíritu Santo, no como quienes responden desde el alma herida. No podemos seguir normalizando la división entre nueras y suegras como algo inevitable. No es parte del diseño de Dios. Es una fractura que surge cuando el principio de honra ha sido ignorado. Si verdaderamente anhelamos hogares llenos de la presencia de Dios, necesitamos empezar por restaurar aquello que Él valora, las relaciones. Y esa restauración solo ocurre cuando elegimos honrar, incluso cuando no nos sentimos comprendidas, incluso cuando no hemos recibido la honra que esperábamos. Porque la honra no se basa en lo que otros hacen, sino en lo que hemos decidido ser en Cristo. Una familia que honra es una familia que se convierte en testimonio. Porque en un mundo donde las relaciones están marcadas por el ego, por el conflicto y por la división, una familia que se trata con dignidad, que se escucha, que se respeta, que se bendice, es una luz que brilla intensamente. Y esa luz comienza a irradiar desde el interior cuando una suegra decide bendecir a su nuera, no por lo que hace, sino por lo que representa. La esposa que Dios ha puesto junto a su hijo. Y cuando una nuera honra a su suegra, no por lo que recibe,
sino porque entiende que Dios la ha colocado como parte de su historia, entonces el cielo se abre sobre esa casa. La honra es la llave. La honra sana, restaura, libera. No hay conflicto que no pueda comenzar a resolverse cuando hay un corazón que se dispone a honrar. Y no hay corazón tan endurecido que no comience a ablandarse cuando es tratado con respeto y dignidad. Dios honra a los que honran. Y donde hay honra, hay favor. El desafío es para cada una, no para cambiar al otro, sino para permitir que el carácter de Cristo se manifieste en nosotras. Porque cuando Él es el centro, la honra no es una carga, es una expresión natural de su presencia en nuestra vida. Y es esa presencia la que tiene el poder de restaurar, edificar y transformar incluso la relación más quebrada. Cuando en un hogar se desencadena un conflicto entre la nuera y la suegra, muchas veces los ojos se centran únicamente en ellas. Se analizan sus palabras, sus actitudes, sus silencios. Se busca quién comenzó, quién reaccionó mal, quién tiene razón. Pero rara vez se presta atención al punto de tensión silencioso que sostiene o debilita esa relación, el esposo. En él recae una responsabilidad espiritual profunda que ha sido minimizada por generaciones, pero que la Escritura revela como central. No es un simple intermediario, es el puente que Dios colocó entre dos generaciones. Cuando ese puente está ausente, débil o dividido, la relación entre nuera y suegra cae en el abismo del juicio, la desprotección y el caos emocional. Desde el principio, Dios diseñó al hombre como cabeza del hogar, no para imponer, sino para cubrir, no para mandar, sino para edificar. En Efesios 5:23 se nos dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta posición no es de superioridad, es de responsabilidad. Significa ser el primero en rendirse, en amar, en proteger, en mediar. Cuando el esposo no asume ese lugar con claridad y firmeza espiritual, su silencio deja espacio para el conflicto, su pasividad se convierte en un lenguaje de abandono y su indecisión alimenta la división. Una de las razones más profundas por las que las nueras y suegras no logran convivir en paz es porque el esposo no ha cortado correctamente el cordón emocional con su madre. Puede que haya formado un nuevo hogar, pero en su corazón sigue ligado a una estructura anterior que Dios ya le pidió soltar. Génesis 2:24 no es una sugerencia cultural, es un principio eterno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra dejará implica desprendimiento, no abandono, pero sí un cambio radical de prioridades. El esposo que no ha dejado emocionalmente a su madre no podrá unirse completamente a su esposa y esa fractura se manifestará con tensiones constantes, con decisiones divididas, con lealtades confusas. Cuando el esposo no protege emocionalmente a su esposa frente a los comentarios o actitudes invasivas de su madre, está entregando su hogar al desorden espiritual. Está permitiendo que una antigua estructura interfiera con el nuevo diseño que Dios le entregó. Y cuando guarda silencio ante las tensiones, esperando que ellas lo resuelvan solas, está renunciando a su posición de cabeza. No se trata de elegir entre una y otra, se trata de entender cuál es el orden de Dios y caminar en obediencia a ese orden. La Escritura es clara al mostrar que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Ese tipo de amor no es pasivo, es sacrificial, intencional, protector. Implica hablar cuando se debe hablar, poner límites cuando se deben establecer y sostener en oración cada vínculo familiar. El esposo que ama a su esposa no la expone a un ambiente tóxico sin intervenir. Tampoco permite que la relación con su madre se convierta en una fuente de dolor constante. Sabe que su paz conyugal es prioridad, porque allí está el centro de su llamado.
En Proverbios 24, 3, 4 se declara: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La sabiduría que edifica no nace de la costumbre ni de la tradición familiar, nace del temor de Dios. Un esposo sabio no ignora el conflicto, lo confronta en el espíritu. No permite que su hogar sea gobernado por emociones ajenas, sino por la palabra de Dios. Comprende que el enemigo usa la división entre mujeres como una estrategia para desordenar la estructura familiar, pero también entiende que él ha sido llamado a levantar un altar de paz y no una mesa de discordia. Cuando un esposo no intercede, cuando no habla, cuando no pone en orden lo que está fuera de alineación, la suegra puede sentir que aún tiene autoridad sobre él. La nuera, a su vez, percibe que no está siendo respaldada. Y así el conflicto se perpetúa. Porque mientras el hombre no se posiciona espiritualmente, el enemigo sigue operando a través de la ambigüedad. Dios no llamó al esposo a ser espectador, lo llamó a ser pastor de su casa. Y un pastor no ignora a las ovejas heridas, las busca, las cura, las guía. La figura de Isaac en el Antiguo Testamento nos ofrece una imagen clara de cómo el hombre debe actuar dentro del diseño divino. Cuando Rebeca fue traída a su vida, él la tomó como esposa, la introdujo en su tienda y la consoló por la pérdida de su madre. Génesis 24:67. Aquí hay un orden perfecto. Isaac no mezcló su luto con su matrimonio. No colocó a Rebeca en competencia con su pasado. Le dio un lugar legítimo, estableció una nueva etapa y cerró una anterior. Esa transición emocional es fundamental para que la suegra no se sienta reemplazada, pero también para que la esposa se sienta reconocida. Sin este acto de madurez, las emociones se mezclan, las palabras se tergiversan y las lealtades se confunden. El esposo que no pone límites a su madre frente a su esposa no está siendo bíblico, está siendo tibio. Y la tibieza espiritual es una puerta abierta al desorden. Jesús fue tajante cuando habló de prioridades relacionales en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Este pasaje no habla de desprecio, sino de orden. Dios demanda un corazón completo, no dividido. Y ese mismo principio aplica para el orden del hogar. La lealtad del esposo no puede estar dividida entre dos casas. Su hogar ya no es el de sus padres, es el que ha formado con su esposa. Cada vez que un hombre defiende a su esposa en amor, sin despreciar a su madre, está construyendo un muro de protección espiritual alrededor de su hogar. Está diciendo con sus acciones que su casa es una prioridad que no será sacrificada en el altar de la tradición. Y eso trae descanso al corazón de la mujer. Una nuera respaldada por su esposo no necesita defenderse constantemente, no necesita probar su lugar, no necesita batallar en silencio, porque sabe que el diseño de Dios está siendo respetado. Pero cuando el esposo guarda silencio, permite que la competencia continúe. Su falta de decisión alimenta la rivalidad. Su neutralidad aparente es en realidad una forma de injusticia, porque la omisión también comunica, y en este caso comunica abandono. En Colosenses 3:19 se nos exhorta claramente: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar no es solo un sentimiento, es una decisión que se expresa en actos concretos. Un esposo que ama toma postura. No permite que su esposa sea señalada, comparada o menospreciada. No permanece callado cuando su casa está siendo herida. Hay hogares en los que el conflicto entre nuera y suegra ha llegado a niveles extremos porque el esposo nunca supo decir basta, nunca puso orden, nunca definió límites claros. Y eso no solo afecta a la relación entre ellas, afecta a la estructura espiritual del hogar, porque cuando el varón no asume su lugar,
El enemigo ocupa el espacio vacío y lo hace con confusión, con heridas profundas, con resentimientos que se enquistan y se transmiten de generación en generación. La autoridad que Dios le da al hombre es espiritual. No se trata de dominio, sino de dirección. El esposo dirige con su ejemplo, con su oración, con su capacidad de discernir y actuar según la voluntad de Dios. Cuando se levanta en ese lugar, las tensiones disminuyen, los límites se establecen y la paz comienza a fluir. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque la atmósfera cambia. Donde hay dirección espiritual, hay alineación. Donde hay alineación, hay cobertura. Y donde hay cobertura, el enemigo no puede quedarse. Es necesario que los hombres comprendan que su rol no termina al proveer económicamente. Son responsables por la atmósfera espiritual del hogar, por el tono emocional de su casa, por la calidad de las relaciones familiares. Y esto incluye cómo su esposa es tratada por su madre. No se puede amar a Dios y permitir que la esposa sufra en silencio. No se puede servir en la iglesia y ser pasivo en el hogar. Dios no busca hombres religiosos, busca hombres alineados con su diseño. Hombres que oren, que escuchen, que actúen. El esposo tiene el poder de cerrar puertas al conflicto con una palabra de afirmación, con un acto de respaldo, con una decisión clara. No necesita levantar la voz, necesita levantar la verdad. No necesita confrontar con violencia, necesita posicionarse con autoridad espiritual. Cuando un hombre actúa con sabiduría, ambas mujeres comienzan a encontrar su lugar. La suegra se siente segura porque sabe que su hijo está bien. La esposa se siente amada porque sabe que su esposo la respalda. Y esa seguridad derriba muros que antes parecían imposibles. No se trata de eliminar a la suegra del entorno. Se trata de poner cada cosa en su lugar. La madre sigue siendo madre, pero ya no ocupa el lugar central. La esposa no necesita competir por el afecto de su esposo, porque ese afecto ya ha sido definido. Cuando esto ocurre, el hogar se vuelve un refugio, no una zona de guerra, un espacio donde el amor fluye, la paz se respira y la presencia de Dios habita. Toda autoridad que no se ejerce correctamente se corrompe, y toda pasividad en la cabeza espiritual del hogar es una puerta que el enemigo usará. Pero cuando el esposo se levanta en su posición, cuando ora, cuando pone orden, cuando ama con firmeza y gracia, entonces la dinámica familiar se transforma. Las tensiones disminuyen, las ofensas se tratan, las heridas comienzan a sanar. Dios no necesita muchos años para restaurar lo que ha sido quebrado. Solo necesita un corazón que se rinda, una autoridad que se ejerza en el espíritu y un diseño que se respete. Cuando eso ocurre, las palabras cambian, las actitudes se ajustan y la relación entre suegra y nuera deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de edificación mutua. Todo comienza con un esposo que asume su lugar delante de Dios y decide ser puente, no muro, pacificador, no espectador, pastor, no pasivo. Porque donde hay un hombre en su posición espiritual, hay un hogar que se fortalece. En la raíz de muchos conflictos familiares, especialmente en la relación entre suegra y nuera, se encuentra una fuerza silenciosa, pero profundamente destructiva: el orgullo. No el orgullo evidente que se alza con arrogancia, sino ese que se oculta bajo formas piadosas, bajo frases como "yo solo quiero lo mejor" o "yo no me meto en nada". Pero este tipo de orgullo no grita, pero hiere. No se impone con fuerza, pero bloquea el paso del amor, la empatía y el perdón. La palabra de Dios es clara cuando declara en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La ruptura en esta relación no siempre comienza con un acto abierto de agresión, sino con una actitud no rendida a Dios. El orgullo se disfraza con facilidad, puede vestirse de victimismo, de autojustificación, de falsa fortaleza.
En una suegra puede manifestarse como una aparente preocupación constante, cuando en realidad se trata de una necesidad de seguir teniendo control. En una nuera puede verse como distancia emocional, cuando en el fondo lo que hay es miedo a ser herida o rechazada. Cuando ambas se relacionan desde el orgullo, cada una espera que la otra ceda primero. Cada una cree tener la razón. Cada una guarda su posición, convencida de que es la otra quien debe cambiar. Así se estanca el perdón, se detiene el diálogo, se enfría el corazón. El problema espiritual del orgullo es que impide ver al otro con misericordia. El orgullo endurece, cierra los oídos, levanta barreras, justifica todo lo que hiere en nombre de una supuesta verdad. Pero esa verdad no es la del Evangelio, es la del ego. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando Dios mismo resiste a una persona, ninguna estrategia humana puede restaurar lo que solo su gracia puede sanar. Por eso, toda restauración comienza con un acto profundo de humildad, no de debilidad, sino de rendición, no de derrota, sino de obediencia. El orgullo no solo afecta el presente, sino que condiciona el futuro. Una suegra que no rinde su corazón al Señor puede transferir amargura a sus otras relaciones. Una nuera que no permite que Dios sane su herida termina criando desde la desconfianza, proyectando lo no resuelto. Por eso la palabra nos llama a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22-24. Solo una mujer renovada en el espíritu de su mente podrá mirar a la otra con ojos redimidos. Solo una mujer quebrantada en la presencia de Dios podrá tender la mano sin esperar algo a cambio. El Evangelio no es un llamado a tener la razón, es un llamado a morir al yo. Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a su posición, sino que se humilló hasta lo más bajo. Filipenses 2:5-8. Y si el Maestro actuó así, ¿cómo podríamos justificar la altivez en nuestros corazones? El orgullo rompe, la humildad restaura. El orgullo acusa, la humildad escucha. El orgullo cierra la puerta, la humildad la abre. Cuando una suegra decide ceder el lugar que ya no le corresponde y una nuera deja de protegerse con el silencio, Dios comienza a obrar. No por mérito humano, sino porque la humildad atrae su presencia. Un hogar donde el orgullo gobierna es un terreno fértil para el enemigo, pero un hogar donde reina la humildad es un altar donde Dios se manifiesta, porque donde hay rendición, hay restauración. Y donde hay restauración, la relación que parecía imposible se convierte en testimonio vivo de lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Cuando el conflicto ha desgastado las palabras, cuando la distancia se ha instalado como norma y cuando la relación entre nuera y suegra parece estar marcada por la frialdad y el dolor, es fácil pensar que ya no hay solución. Pero Dios no abandona lo que creó, ni deja sin redención aquello que fue herido. Lo que el enemigo ha querido destruir, el Espíritu Santo puede restaurar si hay corazones dispuestos a perdonar. La restauración no comienza cuando la otra persona cambia, sino cuando una de las dos decide alinearse con el diseño de Dios, rompiendo el ciclo de juicio, sospecha y orgullo con una sola decisión: perdonar. El perdón no es una emoción, es una obediencia. No se basa en si el otro lo merece, sino en si uno desea ser libre. Porque mientras haya resentimiento, la herida permanece abierta. Mientras haya recuerdos que se usan como armas, no hay posibilidad de paz. Pero cuando el perdón se libera en el nombre de Jesús, la atmósfera espiritual cambia. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, y el maestro responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta no es una cuenta matemática, es una revelación del carácter del reino. El perdón es continuo, sin límite, porque es el canal por donde fluye la gracia.
La relación entre suegra y nuera no necesita perfección para ser restaurada. Necesita rendición. Necesita que una de las dos diga, aunque no sienta hacerlo, elijo obedecer a Dios. Y cuando una mujer actúa así, se convierte en canal de bendición para toda la casa. La restauración no siempre se manifiesta primero en lo visible, sino en lo invisible. Comienza en lo secreto de la oración, donde se sueltan ofensas y se intercede por quien antes se evitaba. Comienza cuando se decide dejar de esperar justicia humana y se deposita todo en las manos de aquel que todo lo ve. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la clave. Vencer con el bien no significa aprobar lo que se hizo mal, sino dejar de permitir que eso siga gobernando las emociones y decisiones. Cuando una suegra ora por su nuera y una nuera bendice a su suegra, el cielo lo registra, porque eso no nace del alma, nace del espíritu. Y lo que nace del espíritu permanece. No importa cuán deteriorada esté la relación, si Dios tiene acceso a un corazón obediente, puede comenzar una obra de sanidad. El mismo Dios que restauró familias rotas en las Escrituras sigue obrando hoy, porque donde hay perdón, hay restauración, donde hay rendición, hay propósito, y donde hay una mujer que dice sí a Dios, hay esperanza para toda una generación. La verdadera batalla entre suegra y nuera no es por afectos, espacio o influencia, sino por el legado espiritual que cada una está llamada a dejar. No se trata solo de convivir en paz, sino de construir juntas un testimonio que hable de madurez, de obediencia, de reino. Porque lo que hoy se resuelva en esa relación marcará la atmósfera espiritual de los hijos, nietos y generaciones venideras. Esta no es una lucha entre mujeres, es una oportunidad para romper ciclos, para cerrar puertas al enemigo y para abrir portales de bendición sobre toda una familia. La Biblia no presenta a las relaciones como campos de batalla, sino como espacios de edificación. Y cuando una suegra y una nuera entienden que su trato mutuo tiene peso eterno, todo cambia. El amor deja de ser una emoción para convertirse en una estrategia divina. Y lo que antes era tensión se transforma en territorio ganado para Dios. Quizá el mundo espere división, pero el cielo espera redención. Porque cuando dos mujeres deciden caminar en el Espíritu, no solo sanan su relación, establecen el diseño de Dios sobre su casa. Y eso, ante los ojos del Padre, es más valioso que cualquier victoria humana.